Buenos días, el tema que revisaremos hoy es expresión genética y transcripción del ADN en ARN. Les saluda la doctora Leslie Estrada. ¿Qué definimos como expresión genética? Nosotros en el núcleo, en las células, tenemos almacenado el ADN. Esto está ahí toda nuestra información genética. Em, Suceden varios eventos dentro de la célula, específicamente algunos en el núcleo y otros en el citosol. Uno de ellos es que el ADN se exprese, eso quiere decir que se transcriba, se traduzca, por ende que se sinteticen las proteínas. En el ADN hay una pequeña porción que podemos denominar gen. Este gen eh, va a sufrir un proceso denominado transcripción. A partir de esto vamos a obtener una hebra de ARN. Esta hebra previamente es una hebra inmadura que debe procesarse para estar lista para salir del núcleo. Ya fuera del núcleo en el citosol debe llevarse el proceso de traducción, que es la síntesis de las proteínas. Posteriormente el ARN mensajero podría degradarse y la proteína puede cumplir sus diversas funciones. Entonces, como mencionamos antes, aquí tenemos una hebra de ADN que es bicatenaria. La tenemos de manera helicoidal. Hay una región específica del ADN que denominamos gen, que si se expresa este gen se va a sintetizar una proteína. Podemos observar aquí que para que se lleve a cabo la transcripción el ADN debe estar de manera lineal, descondensado. Deben separarse las dos hebras, lo que visualizamos, hay separación de las dos hebras en la región donde está ubicado el gen que queremos que se exprese, o sea que se transcriba y se traduzca. En la transcripción primero, vamos a verlo aquí en la imagen que se ve más grande. Una de las dos hebras es la que se utiliza como hebra molde o cadena molde. Esta va a ser la que está en dirección 3,5. No se utiliza la hebra que va en dirección 5,3. Una enzima, en este caso la ARN polimerasa, lleva este nombre porque lo que va a sintetizar esa ARN va a colocar ribonucleótidos complementarios a la cadena molde y antiparalelos. De esta manera va a ir formándose o sintetizándose o polimerizándose la nueva hebra de ARN en dirección 5,3. Aquí nuevamente tenemos una imagen donde podemos observar primero en el lado izquierdo un ribonucleótido. Lo identificamos, tiene sus tres grupos fosfato, su azúcar pentosa y la base nitrogenada, en este caso uracilo, porque es un ribonucleótido. Posteriormente tenemos la hebra molde de ADN que está en dirección 3,5, que ya tiene una secuencia de nucleótidos establecida. Podemos ver que una pequeña porción de esta que se denomina gen es la que se va a transcribir. La enzima que va a efectuar la transcripción es la ARN polimerasa. Ella va a colocar cada ribonucleótido de manera complementaria en la hebra molde. Como vemos, uracilo se complementa con adenina y sabemos que también es de manera antiparalela, o sea que los va a ir colocando en, eh, en, en dirección 5', 3'. Es importante mencionar que la ARN polimerasa sintetiza una cadena nueva de ARN y no tiene necesidad de un cebador. Vemos acá nuevamente que continúa la transcripción. Vemos ribonucleótidos que la ARN polimerasa sigue colocando de manera complementaria y antiparalela. Vemos cómo se complementan y se van uniendo por puentes de hidrógeno
uracilo y adenina con 2 puentes de hidrógeno, guanina, citosina, 3 puentes de hidrógeno, y sigue el crecimiento de la cadena. Durante la transcripción, los ribonucleótidos se unen por enlaces fosfodiéster y la cadena crece en dirección 5'3, siguiendo el molde de la cadena de ADN. Como hemos mencionado antes, la transcripción es el proceso a través del cual se sintetizan las diferentes clases de ARNs, usando como plantilla segmentos específicos de ADN que denominamos gen, ¿verdad? Que contienen la información necesaria para producir, como ejemplo, ARN mensajero, ARN de transferencia, ARN ribosomal. Estos ARNs dirigen el proceso a través del cual se sintetizan las proteínas que van a ser necesarias para el metabolismo de las células. Hay distintas clases de ARNs. Podemos mencionar el ARN ribosomal, que constituyen los ribosomas, el ARN mensajero, que contiene el mensaje genético, la estructura primaria de las proteínas. El ARN de transferencia transfiere los aminoácidos a la cadena de síntesis de proteínas. Todos los ARNs están contenidos o se sintetizan o polimerizan primariamente como unas moléculas que llamamos pre-ARN o ARNs inmaduros. Posteriormente vamos a ver que van a necesitar un proceso de maduración. Además existen otros tipos de ARNs que tienen actividad catalítica, esto es importante. Como ejemplo pueden estar el ARNSN, el ARNSC, el ARNSN y ARN de interferencia. Muchos de estos pueden ser que están en el núcleo o en el nucleolo en sus diferentes funciones. La transcripción en células eucariotas. Entonces vamos a ver que en las células eucariotas, como existen varios tipos de ARNs que se sintetizan o polimerizan o se transcriben, también existen varias clases de ARN polimerasa según el ARN mensajero que sinteticen, el ARN que sinteticen. Tenemos aquí como ejemplo, el ARN mensajero lo sintetiza la ARN polimerasa 2. Siempre las vamos a nombrar o numerar con un número romano. El ARN de transferencia con la polimerasa 3, las subunidades de ARN ribosomal, porque este se transcribe en pequeñas subunidades, está la 5.8S, la 18S y la 28S, la sintetiza la polimerasa 1. La subunidad ribosomal 5S la sintetiza la polimerasa 3. Pequeños ARNs nucleares como el ARNSN, ARNSC y ARN micro y ARN telomerasa lo polimerizan o transcriben la polimerasa 2. Ahora pequeños ARNs como la unidad 6SN o ARN los sintetiza o polimeriza o transcribe la polimerasa 3. Y también, como sabemos que existe ADN mitocondrial y cloroplástico, que es ADN extracromosómico, pues los genes los transcribe una polimerasa específicamente mitocondrial y la del cloroplasto una polimerasa que es del cloroplasto. Para describir características de las ARN polimerasas, pues son enzimas complejas que se componen de 8 a 10 o 14 subunidades y estas dependen para cumplir su función de factores de transcripción. Estos factores de transcripción son proteínas que no son parte de la estructura de la polimerasa, pero que son importantes para cumplir su función. Los vemos con las siglas TAF acá, de color en la imagen, como de color beige o color café, ¿verdad? Y estos son importantes también. Pueden tener algunas subunidades que se vayan a unir a secuencias promotoras en el ADN que van a permitir que se inicie la transcripción. Y como podemos ver arriba en la imagen de la proteína que es la polimerasa 2, que está arriba, que está de varios colores, pues ahí están también varias subunidades, algunas identificadas con letras como H, E, F, V, ¿verdad? También que pueden ser importantes que se unan a esta polimerasa
y que puedan ayudar a que sus sitios puedan activarse y que pueda tener su función de sintetizar o transcribir una nueva molécula de ARN. Muy bien, en este cuadro podemos ver algunos ejemplos de algunos factores de la transcripción. Podemos ver acá que está el factor, lo podemos ver como TF2A en este caso. Aquí podemos identificar los factores porque van acompañados de del número de la polimerasa con la que trabajan. En este caso es la polimerasa 2, por eso es el factor de transcripción 2 y está nombrado con la letra A. ¿Qué función tiene? Estabiliza la unión de TBP. Vamos a verlo adelante cómo funciona el TBP y también el factor de transcripción 2B. Ahora, el factor de transcripción 2B, este es importante porque va a seleccionar el sitio de iniciación y también va a ayudar a contribuir a reclutar la polimerasa 2. El factor de transcripción 2D, este interacciona con factores de regulación. El TBP, como hemos mencionado, reconoce la caja TATA. Vamos a ver ahorita qué es la caja TATA. El factor de transcripción 2C recluta al factor de transcripción 2H y el factor de transcripción F une la polimerasa 2 y también el factor de transcripción 2B. El factor de transcripción 2H ayuda a desenrollar el ADN del sitio promotor. Y por último, pues la gran estrella de este proceso, que es la polimerasa 2, que es el que cataliza la síntesis del ARN. Las ARN polimerasas, vamos a ver que pueden iniciar su proceso de transcripción en sitios del ADN, regiones del gen del ADN que se va a transcribir, que conocemos como sitios promotores. Muchas veces estas secuencias se encuentran en nucleótidos antes de el primer nucleótido que se va a empezar a transcribir o a sintetizar. Y por eso está aquí en números negativos. Dice, pues el sitio promotor posee a menos 25 o menos 30 la secuencia de consenso llamada TATA. Entonces, miren esto, dice que se va a ubicar en menos 25 nucleótidos o menos 30 nucleótidos antes de el sitio que conocemos como caja TATA. ¿Qué es la caja TATA? Podemos identificar en la imagen como una como pitita que se ve como rosada. Este sería pues el ADN, ¿verdad? El ADN y tiene una letras que dice ta, ta. Esta es una secuencia propia del ADN donde hay muchas timinas y adeninas. Por eso se llama caja TATA. Esa es una secuencia de inicio. ¿Por qué? Porque donde hay muchas timinas y adeninas, comúnmente, ellas recordemos que están unidas solo por dos puentes de hidrógeno. Entonces esa es una región del gen que es muy fácil separar y romper solo dos puentes de hidrógeno y separar las dos hebras para que se pueda iniciar la transcripción. Entonces, para que se forme el complejo de transcripción, necesitamos primariamente, como dijimos, el factor de transcripción TF2D y este es el que se va a unir a la caja TATA. El factor TF2D se compone de muchas subunidades también, que ahí vemos que se está uniendo a la caja TATA, es este café, y que tiene una subunidad muy importante que está en anaranjado, que es la subunidad TBP. ¿Por qué es tan importante la subunidad TBP? Es la que reconoce a la caja TATA, ¿verdad? Entonces ahí vemos la importancia. Vamos a ver que el proceso de transcripción tiene tres etapas. La primera es la iniciación. Aquí con esta imagen vamos a tratar de ejemplificar el proceso de transcripción. Como vemos, tenemos la hebra molde, que es la que está en dirección 3, 5. Esta es la hebra del ADN y tenemos la secuencia ahí de nucleótidos establecidas por las letras de sus bases nitrogenadas. Podemos decir que la otra hebra es la que está en gris arriba o blanquecina, pero esa no la utilizamos.
Entonces, ahorita vamos a pensar pues que vamos a iniciar la transcripción. Dijimos, aquí lo vamos a hacer igual de manera resumida, pero la idea general es que primero tiene que haber el reconocimiento de la secuencia de consenso, o lo que conocemos como caja Tata, que la identificamos porque hay muchas timinas y adeninas. Esto es estamos buscando, ¿verdad? Esto está involucrado en la región promotora. La caja Tata está dentro de la región promotora del gen que vamos a transcribir. Muchas veces también se le conoce como caja de Hougnes. De ahí hemos mencionado que se tiene que unir el factor de transcripción 2D, específicamente su subunidad TBP es la que reconoce la caja Tata. Luego también se van a unir otros factores de transcripción, el 2A y el 2B, también al sitio promotor. Esto va a estimular la unión de la ARN polimerasa 2 y solo un detalle, en células procariotas es diferente porque ahí lo que ayuda a que se una su polimerasa es el factor sigma. Muy bien, de ahí ya que está unida la polimerasa la polimerasa ARN2 y también ya posteriormente se unen otros factores de transcripción como es el 2E y el 2H. El factor 2H tiene actividad quinasa. ¿Qué quiere decir? Que este va a fosforilar a la polimerasa para poder iniciar la transcripción. Y también tiene actividad helicasa, que es la actividad helicasa que rompe los puentes de hidrógeno para poder ir separando las dos hebras de ADN. Por fines ilustrativos, por el espacio, pues no puse todos estos factores, pero sí los vamos mencionando porque sabemos que ellos también van participando en este proceso de la transcripción. Entonces ya la polimerasa empieza a colocar los ribonucleótidos de manera complementaria y antiparalela. Estamos viendo que ya se empezó a formar la nueva hebra que va en dirección 5,3. Por eso decimos que es antiparalela. La polimerasa es el circulito que vemos ahí que empieza a desplazarse. Como vimos, colocó los primeros ribonucleótidos que era AUG y después los siguientes nucleótidos U de manera complementaria y antiparalela, o sea, en dirección 5,3. Recordemos que la secuencia de la cadena molde es ADN, entonces, como estamos ahora, la nueva hebra que transcribimos o sintetizamos es de ARN, por eso pues ya no va a haber timina, sino de manera complementaria lo que vamos colocando es uracilo. Aquí también, cuando ya sigue el desplazamiento, ¿verdad? Cuando ya se empieza a desplazar la polimerasa, es la segunda etapa. Esta segunda etapa ya la nombramos como elongación. Entonces, aquí también vamos a ver otros factores de la transcripción que se denominan factores de elongación, porque esta es la segunda etapa, ¿verdad? Que como ejemplo tenemos el TF2S. Este ayuda a que la polimerasa pues se mueva, se pueda desplazar en la cadena molde. También está el ELL y el PTFB, que esto es una quinasa que fosforila también y promueve también empalme y poliadenilación de la nueva hebra de ARN. Entonces aquí vemos también que cada vez que hablamos de actividad quinasa o que se fosforila, quiere decir que estamos utilizando ATP. O sea que este proceso, como es anabólico, es un proceso de síntesis, consume energía. La polimerasa sigue desplazándose, ¿verdad?, en dirección 3,5 sobre la cadena molde, pero va colocando los nucleótidos complementarios en dirección 5,3, ¿sí? Sigue desplazándose, ¿verdad? Miren, sigue colocando los ribonucleótidos siempre en dirección 5,3 y va leyendo la secuencia de la cadena molde en dirección 3,5. Esto es importante. Ella lee en dirección 3,5, pero transcribe en dirección 5,3.
También una característica que no hemos mencionado es que la lectura se hace en tripletes, o sea, de 3 en 3. Son cada 3 nucleótidos se da la lectura y se van colocando también 3 nucleótidos. La última etapa de la transcripción es la finalización. Al llegar a una secuencia de terminación, la polimerasa se separa del ADN y la hebra de ARN se separa de la de ADN, entonces el ADN vuelve otra vez a formar una doble hélice, ¿sí? Se vuelve a unir, vuelve a formar sus puentes de hidrógeno y la nueva hebra de ARN pues queda libre, ¿verdad? Sabemos que esta nueva hebra de ARN es una pre-ARN, o sea que es una molécula inmadura. Y vamos a ver ahorita posteriormente su proceso de maduración. Recordemos que toda la transcripción en células eucariotas se lleva a cabo dentro del núcleo. Un dato importante en las células procariotas, para que se lleve a cabo la finalización de la transcripción, se necesita de un factor que denominamos RHO, que este va a permitir que la polimerasa se libere. Ahora entonces, ya que se transcribió, sintetizó la hebra de ARN, la hebra de pre-ARN, sabemos que tiene que llevar un proceso de maduración. Entonces vamos a observar primero el proceso de maduración del ARN mensajero. El ARN mensajero sintetizado en el núcleo debe sufrir varios cambios antes de poder ser trasladado al citoplasma, ¿sí? Entonces vamos a ver qué la hace inmadura. Pues esta pre-ARN mensajero tiene secuencias de nucleótidos que no sirven para codificar ninguna información. Entonces a estas secuencias las llamamos intrones. En la imagen las vemos de color azul. Y las secuencias que sí codifican para un aminoácido, estas se denominan exones y las vemos de color rojo. Entonces vamos a ver que va a ser importante que se van a cortar o eliminar los intrones que no funcionan y se van a unir o a empalmar los exones y solo va a quedar una hebra que solo va a tener exones, ya no intrones. Esa es la primera parte de la maduración. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Entonces vamos a ver acá un ejemplo también. Esta sería una hebra de ARN en la imagen. Tenemos los exones de color amarillo y de color verde. Y los intrones serían las secuencias que están como de color beige, ¿verdad? Cafecito claro. Y entonces vamos a ver aquí varias unidades de ribosimas. Está la U1, la U2, la U4, U6, U5. Todas estas son pequeños ARNs que tienen función catalítica, o sea, las denominamos ribosimas. Ellas van a cortar el intrón y van a empalmar o unir los exones. Para esto, este proceso se llama splicing y para esto ellos, si se dan cuenta, envuelven o enrollan el ARN mensajero localizando los lugares donde hay intrones, ¿verdad? Y donde se va a llevar el corte. Entonces forman esta estructura que se llama espliciosoma, donde es un complejo que tiene los ARNs, las subunidades ARNs, que son las ribosimas y el ARN mensajero, y aquí es donde llevan a cabo el proceso de corte de intrones y empalme de exones. Posteriormente, del corte de intrones y empalme de exones, también en el extremo 5 de la molécula de ARN, en su extremo 5 se debe colocar un casquete de 7-metilguanosina. Y en el extremo 3 pues se agrega varias adeninas, se da una poliadenilación y por eso se denomina que se le agrega una colita polía en el extremo 3. Pues ahora ya está lista, está completa la maduración y el ARN se va a transportar fuera del núcleo al citosol por los poros nucleares y afuera en el citosol ya puede iniciar el proceso de traducción o síntesis de proteínas. Aquí nos mencionamos que la poliadenilación, ¿para qué sirve colocar esta colita polía? Pues le da estabilidad al ARN mensajero en el citosol para que no se desintegre. También le da protección contra el desdoblamiento en el citosol, también pues que pueda inhibirse o ser desintegrado.
Ahora vamos a ver la maduración de las subunidades de ARN ribosomal. Recordemos que dijimos que esta se sintetiza en pequeñas subunidades. Los ribosomas compuestos de dos subunidades formados de ARN y proteínas. Entonces, hemos mencionado también que las ribosomas en sí, que son las moléculas que van a sintetizar a sintetizar proteínas, pues están formados de unidades ribosomales de ARN. Entonces, no solo tienen unidades ribosomales, sino también proteínas. Entonces, a esto nos lleva en la formación o la maduración de estas subunidades para que estén listas para ensamblarse y posteriormente estructurar los ribosomas. El ARN ribosomal se transcribe de una región de ADN que se conoce como región organizadora del nucleolo. Recordemos que esto se lleva a cabo en el nucleolo, específicamente la transcripción de subunidades ribosomales por la ARN polimerasa 1. O sea, la ARN polimerasa 1 se encuentra dentro del nucleolo. Vamos a identificar que en los genes que están en el nucleolo, su sitio promotor de las unidades de ARN ribosomal se extienden incluso menos 150 nucleótidos, ¿sí? Antes del primer nucleótido que se va a sintetizar. También hay factores de transcripción que contribuyen a esta polimerasa para que transcriban las unidades ribosomales, y identificamos factores de transcripción como el VF y el SL1, ¿sí? La molécula recién transcrita después del proceso pues, de transcripción, que sería la pre-ARN ribosomal o ARN ribosomal inmadura, es de 45S. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una sedimentación de 45, ¿sí? Esta posteriormente debe ser procesada y el procesamiento va a formar tres subunidades, la 18S, la 5.8S y la 28S. Todas la S siempre es por la sedimentación que tiene. Ahora vamos a ver, estas subunidades tienen que ser condensadas, o sea, se unen a otras moléculas. Entonces vamos a ver acá, seguimos el proceso de maduración. La subunidad 5.8S y la 28S específicamente, estas van a ser condensadas con una subunidad 5S. Esta no la habíamos mencionado. ¿Qué sucede con esta subunidad 5S? Esta es la única que no se transcribió en genes nucleolares, sino que esta es la única subunidad ribosomal que la sintetiza la ARN polimerasa 3. Y esta está fuera del nucleolo, está en el núcleo. Entonces es la única. Pero esta se ensambla o se condensa con la subunidad 5.8S y 28S, y unidas van a formar lo que conocemos la subunidad mayor del ribosoma, que es la que tiene una sedimentación de 60. Ahora bien, la otra subunidad, la 18S, esta sí se transcribió en el nucleolo. ¿Esta a qué se va a condensar? A proteínas. Al condensarse con proteínas va a formar la subunidad 40S, que conocemos como subunidad menor del ribosoma. Muy bien, como hemos mencionado, las subunidades ribosomales estructuran lo que conocemos como ribosoma, que es el que posteriormente en el citosol, cuando estas subunidades salen al citosol, se tendrían que ensamblar para estructurar el ribosoma y estar en su función en la síntesis de proteínas. Entonces ya sabemos que la subunidad menor es la 40S y la subunidad mayor es la 60S. Estas se ensamblan en el núcleo, ¿verdad? Como vimos anteriormente, aquí identificamos que la subunidad mayor o el ribosoma en sí tiene tres sitios. Identificamos el sitio E o sitio exit, el sitio P y el sitio A, que vamos a ver la importancia de estos tres sitios cuando nosotros veamos la traducción.
Entonces siempre estas dos subunidades, la menor y la mayor, están separadas, esas se ensamblan en el núcleo, pero están separadas y posteriormente deben salir del núcleo por los poros nucleares y afuera en el citosol, cuando se lleve a cabo la traducción o la síntesis de proteínas, sí se van a ensamblar y van a formar un ribosoma completo, que cuando están unidas las dos forman un ribosoma con una sedimentación de 80. Esto es de células eucariotas. La maduración del ARN de transferencia o el ARNT. Este es sintetizado por la polimerasa 3. Este ARNT es la clave para descifrar las palabras del código del ARN mensajero. ¿Por qué? Porque identificamos en su estructura la secuencia del anticodón, que este tiene que ser complementario a el codón, que es el que está, que es una secuencia de 3 nucleótidos que está en el ARN mensajero. Y si el anticodón es complementario a esta secuencia, pues vamos a ver que está descifrando el código genético y el anticodón va a determinar qué aminoácido es el que tiene cargado. Entonces vemos el otro extremo del RNT tiene cargado un aminoácido, porque este es el que, como carrito que lleva los aminoácidos correspondientes que van a ir colocando para ir sintetizando la proteína. Entonces, esto, como dijimos, el ARNT es necesario para la síntesis de proteínas durante la traducción. Su promotor se encuentra dentro de la misma secuencia que se está transcribiendo, no está nucleótidos antes. Aquí también esta polimerasa 3 necesita varios factores de transcripción. Está el 3A, el 3C y el 3B. Cuando ya se transcribió, tiene que llevar un proceso de maduración. Aquí también vemos en la imagen la estructura del ARN de transferencia. Primero identifiquemos el extremo 5 que está aquí a la izquierda. Primero hay un corte de un intrón en el extremo 5. Esto lo hace una ribosima, la ARNasa P. ¿Sí? De ahí también en el extremo 3 vamos a ver que hay un segundo corte de otro intrón, lo hace una RNasa convencional y adicional a este corte también agrega, como vemos ya en la derecha, una secuencia de terminación que es CCA, que tiene citosina, citosina, adenina en el extremo 3. De ahí el último paso, que es la clave de esta molécula, es que hay modificación química de sus bases convencionales. Y esta modificación química genera bases que conocemos como no convencionales, como lo son la hipoxantina, la metilguanina, el dihidrouracilo, ribotimina y pseudouracilo. Cuando hablamos de la regulación de la expresión genética, bueno, muchas de las células eucariotas son células especializadas. El ser humano se dice que tiene más de 200 tipos de células. Bueno, entonces si decimos todas tienen el mismo genoma, todas las células tienen el mismo genoma, ¿qué las hace diferentes? Pues algo que las puede identificar o hacer diferentes puede ser las proteínas, ¿verdad? Porque no todas fabrican las mismas proteínas. Según su función, cada una va a fabricar o sintetizar las proteínas que requiera. Las células ponen en funcionamiento entonces mecanismos que les permiten regular específicamente la cantidad y el tipo de proteínas, así como el momento en que requieren que se sinteticen estas proteínas. Entonces, ahora en comparación, las células eucariotas, ellas transcriben todos sus genes. Las células eucariotas no. Ellas entonces, ¿qué hacen? Eligen qué genes van a transcribir. Cada célula transcribe, eso quiere decir que expresa cada gen que quiere que se exprese, o sea, que se transcriba y se traduzca. Entonces, cada tipo celular eucariota expresa solo una pequeña fracción de los genes que tienen alrededor del 20%. Entonces, eso quiere decir que eso quiere decir que solo el 20% de los genes que contiene el ADN se transcribe en ARN y luego se traduce a proteínas. Imagínense. Entonces, cada célula especializada también va a sintetizar las proteínas que requiere según se expresen los genes que son necesarios que se transcriban y traduzcan.
Entonces, para esto es lo que mencionamos que se lleva a cabo el proceso de regulación, ¿sí? ¿Cómo se va a regular esto? ¿Cómo se regula qué genes se transcriben en cada célula? Pues se va a regular en varios niveles. Ahorita vamos a mencionar específicamente la regulación a nivel transcripcional porque estamos viendo el proceso de transcripción. Entonces, la regulación de un gen en estado activo está controlada en la iniciación por la interacción de la polimerasa con su promotor. Ese sería un momento en el que se regula. En la mayoría de los genes este es el punto de control más importante, ¿verdad? La regulación de la expresión de genes a nivel transcripcional se divide en regulación cis y regulación trans. La regulación cis siempre va a identificar eh, partes o estructuras que son parte de la estructura del gen, o sea, del ADN. Son propias de la estructura del ADN. Esta es o serían segmentos del propio gen que regulan, ¿verdad?, la transcripción. Esa es la regulación en cis, ¿verdad? Ahora la regulación en trans, comúnmente hablamos de moléculas que son externas, que no son propias del gen, que vienen a regular también la transcripción. Un ejemplo podrían ser los factores de transcripción, ¿verdad? Porque sin ellos, si ellos no están presentes, pues no se lleva a cabo la transcripción. Entonces vamos a ver aquí ejemplos. Uno, las secuencias reguladoras o elementos de control cis, como dijimos, son partes de la estructura del gen que se va a transcribir. Podemos mencionar ahí el sitio promotor. Dentro del sitio promotor se recuerdan que está la caja TATA. Estos serían sitios reguladores. También podemos mencionar otras secuencias de control que van a ser proximales al sitio promotor o también sitios de control distal que son lejanos al sitio promotor. Aquí podemos mencionar las secuencias potenciadoras o enhancers o secuencias silenciadoras o silencers. Y posterior dijimos la segunda clase serían los factores de transcripción, que estos son los elementos de control trans, que dijimos que eran los externos a la estructura del gen. Entonces aquí tenemos una imagen donde podemos ver en color verde sería una hebra de ADN, ¿verdad? Vamos a ver específicamente que esta región entonces sería el gen que queremos transcribir. Podemos identificar el sitio promotor basal. Miren que está identificado. Incluso acá hay una imagen que agranda para que podamos identificar las partes de este sitio promotor basal, ¿verdad? Entonces podemos identificar aquí la caja TATA, que sería importante, ¿verdad? Podemos identificar este BRE, que decimos que es un elemento de respuesta hacia el factor 2B, ¿verdad? Que se recuerdan que dijimos que este factor B era de los primeros que se unen al sitio promotor e identifican específicamente la subunidad TBP, era el que identificaba la caja TATA, ¿verdad? Y de ahí, si vemos el sitio INR, también que es parte del sitio promotor, que este es un sitio de iniciación que va a interactuar con el factor 2D, al igual que el DPE, que es un elemento promotor corriente abajo, ¿verdad? Entonces aquí vemos la importancia de todos estos elementos del sitio promotor basal, ¿verdad? Y cuando hablamos de corriente abajo son los que están después del primer nucleótido que se va a transcribir y por eso los vemos con más 4, más 28, más 32 pares de bases, que sería PB, es pares de bases, y corriente arriba pues sería hacia con números negativos, ¿verdad? Que vemos menos 2, menos 26, menos 31. Esto nos va a identificar que están antes de eh, del sitio, de la primer nucleótido que se va a transcribir, ¿verdad? Podemos identificar también acá, regiones proximales al sitio promotor. Miren acá, también podemos identificar lo que mencionábamos que son parte de la estructura del gen, que son reguladores cis, ¿verdad? Los potenciadores o los silenciadores que pueden ser promotores distales, un promotor distal, un promotor proximal bueno, todos estos, como les digo, son parte importante de la transcripción, que van a regular el momento que se va a transcribir el gen o no se va a transcribir el gen, ¿sí? Externos tendrían que ser los factores de transcripción. Los factores de transcripción son el ejemplo de regulación
trans. Entonces, también la regulación de la expresión del gen puede ser a nivel post-transcripción. ¿Qué evento sucede después de la transcripción? Mencionamos pues la maduración del ARN, entonces también la maduración ahí podemos regular porque si el ARN no madura, nunca va a salir al citosol y no va a ser, no se va a llevar a cabo la traducción. Entonces, ¿dónde podemos regular a nivel post-transcripción? Uno sería en el splicing diferencial, o sea, el splicing es el corte y empalme, ¿lo recuerdan? Ahorita solo los vamos a numerar y los vamos a ejemplificar. 2. Diferentes tipos de poliadenilación. 3. La estabilidad de los ARNs mensajeros. Y 4. El almacenamiento de los ARNs. Entonces vamos a ver el 1. El 1 dijimos que existen varias formas alternas de splicing, mediante las cuales a partir de un mismo gen se obtienen variedad de productos proteicos. O sea, depende cómo cortamos y empalmamos los exones, puede haber diferente orden de corte y empalme. Entonces se pueden empalmar y generar diferentes moléculas de ARN mensajero maduras, y eso va a dar diferentes productos proteicos. De ahí 2, dijimos la elección del sitio de poliadenilación. Pues pueden existir otras posibilidades de obtener varios tipos de ARN mensajero. Existe en la variabilidad de elección del sitio de poliadenilación y adición de la colita polía. Esto puede modificar el extremo carboxiterminal de la proteína también. Entonces va a dar una variedad de proteínas. También como 3 está la estabilidad de los ARN mensajeros, pues la modificación de la duración de la vida de los ARN mensajeros es un factor importante en la expresión de algunos genes. En oncogenes puede ser la causa de una proliferación incontrolada. 4. El almacenamiento de los ARN mensajeros. Se ha descrito que los ARN mensajeros, tanto en el núcleo como en el citoplasma, es un medio de regulación. No es muy bien conocido, pero numerosos genes pueden ser transcritos, ¿sí? Y jamás aparecen sus productos en la transcripción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque se transcribieron, pues quedaron, lo que se piensa es que quedaron almacenados en algún lugar, porque no fueron degradados, pero nunca sus productos, ¿verdad? O sea, las proteínas nunca las encontramos, ¿verdad? O no llegan a tener su proceso de maduración, ¿verdad? Y solo se transcriben, entonces se piensa que de alguna manera puede ser que sean almacenados. Con esto terminamos el tema. Esperemos que la clase haya sido de mucho aprendizaje. Muchas gracias.